Seguimos en el Magazine de la Buena Energía, es martes de salud. Vamos a iniciar nuestro tema central hablando del cáncer a raíz de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer el día de mañana. Antes de nuestra oncóloga invitada, queremos saber qué dice el Internet sobre el cáncer. Fernanda Gómez nos trae esta nota. En Internet encontramos miles de consejos sobre el cáncer, pero no todo lo que se viraliza es cierto. Hoy desmontamos algunos de los mitos más comunes. Uno de los más repetidos es que el cáncer simplemente es hereditario. Falso, solo entre el 5 y el 10% de los casos están relacionados con la genética. Otro mito muy popular es que el azúcar alimenta el cáncer. La realidad es que todas las células del cuerpo usan glucosa, pero consumir azúcar no causa cáncer directamente. También dicen que los remedios naturales pueden curarlo. Esto es peligroso. Ninguna planta, té o jugo reemplaza los tratamientos médicos. Y uno más, si no hay dolor, no hay cáncer. Es falso. Muchos tipos no presentan síntomas en etapas tempranas. La verdad es clara. Informarse con fuentes confiables puede salvar vidas. Ante cualquier duda, siempre consulte a un profesional de la salud, no al post viral. Muchísimas gracias a Fer Gómez por bajarnos toda esta información que brinda la Internet. Y qué bueno algo que destaca Fernanda precisamente, y es no debemos simplemente quedarnos con la búsqueda de Internet. Si hay síntomas, si hay algo que llame nuestra atención, alguna señal de alerta, pues definitivamente hay unas personas que han estudiado, que se han capacitado y que están listas para atendernos y poder, por supuesto, atendernos a tiempo. Infortunadamente, cerca de 20 millones de nuevos casos se detectan al año de diferentes tipos de cáncer. Recibimos ya mismo en nuestra sala de la Buena Energía a la oncóloga Vivian Román. Doc, bienvenida. Gracias. Buena Energía, ¿cómo estás? Buena Energía, ¿cómo estás? Qué más rico, ¿cómo Doc, está? uno escucha esa cifra y dice 20 millones de nuevos casos anuales y es aterrador, es abrumador. ¿Cómo está Colombia respecto? Eso es una cifra global. ¿Cómo está Colombia respecto a este panorama? ¿Se están incrementando los casos? ¿Se están logrando controlar o detectar a tiempo? ¿Cuál es el escenario que hay frente a esta patología tan temida por todos en el país? Gracias, Daniela. Sí, la verdad, según Globocam 2022, que es el último registro que tenemos, los casos de cáncer a nivel mundial en Colombia han aumentado, ¿no? En los hombres tenemos liderando esto el cáncer de próstata, seguido del colorectal y el de estómago en incidencia. Y en las mujeres el cáncer de mama, seguido también del colorectal. Después de este sigue el CA de tiroides, que también se da en todas estas mujeres. Y la mortalidad, pues también tenemos que el de pulmón es el que lidera pues toda esta parte. La incidencia en estos casos sí ha estado bastante asociada a todos estos factores ambientales, porque como bien decían, lo genético solamente es del 5 al 10%, pero sí, cada día vemos más, y con respecto al tema mío de cáncer de mama también. Doctora Vivian, ¿por qué la detección temprana es la herramienta más poderosa que tenemos en este momento en la lucha contra el cáncer? Es súper importante, Mauricio, esa pregunta, porque la detección temprana es la que nos permite por mamografía mirar este carcinoma cuando todavía se llama preinvasivo, carcinoma in situ, que es cuando se manifiesta con microcalcificaciones, y la mamografía es perfecta para detectarlo. Cuando ya se palpa, que es cuando se ve por ecografía, ya está más avanzado. Entonces las pacientes me dicen, es que me duele mucho cuando me hago la mamografía, es que me puede dar cáncer. Eso es un mito. La mamografía, que inclusive estamos empezando a los 40 años, detecta estas anormalidades en estos punticos microscópicos, y allí la curación es 100%, estadio 0. Y muchas veces no necesitan ni siquiera quimioterapia, solo cirugía y radioterapia. Sí, es tan importante, Doc, esa detección temprana que, digamos, ante los ojos de todos, pues uno dice, claro, hay que prevenir, o si ya se da, pues hay que actuar a tiempo, porque más o menos entre el 60 y 70% de los casos de cáncer en Colombia son diagnosticados cuando ya están en una etapa avanzada. ¿Dónde está el error? ¿En el sistema de salud? ¿En el paciente? Debe de haber un punto de quiebre que esté generando que la gente sea diagnosticada o inicie su tratamiento, pues que corresponda en una etapa ya muy avanzada, cuando a veces ya es muy complejo actuar. Sí, eso es bastante importante, sin meterme pues en todo el sistema de salud. Yo creo que hay varios factores allí. Está la parte del acceso a la salud, está la parte de algunas ciudades y pueblos donde no tienen acceso a una mamografía todavía.
está la parte también de los mitos que hay, del dolor que pueden presentar las pacientes al hacerse la mamografía y que creen que erróneamente la ecografía lo puede de pronto sustituir. Entonces, toda esta cantidad de cosas hacen que haya una detección no tan temprana y sea más bien tardía, lastimosamente, ¿no? Porque temprano las podemos curar. Doctora, uno piensa siempre que uno es inmune al cáncer. Yo no sé si mis compañeros piensan lo mismo, muchos televidentes también. Entonces uno dice, cuando alguien le dice, ay, tiene cáncer, uno dice, ¡ah, horrible, qué horrible, ay, no, terrible, pero uno nunca va a pensar que un diagnóstico como este va a llegar. Y yo quisiera ir al fondo porque yo me considero un absoluto, no sé, desconocido frente al tema, o desconocedor, perdón, frente al tema, y tiene que ver con todos en el mundo, en el planeta Tierra, todos podemos tener cáncer, y esto se convierte en una pregunta que pudieras decirme lógica, pues claro, pero mucha gente dice, no, es más propenso el que come dulce, no, es más propenso el de la familia, que ya lo acabamos de desmitificar. Y cuando voy a esto es, ¿de verdad esto de las células cancerígenas rondando por nuestro cuerpo es real? O sea, todos tenemos las células del cáncer y entonces a unos se les desarrollan y otros no, porque esto entra en un tema de conversación, no sé si les ha tocado a mis compañeros o a ustedes televidentes, cuando a alguien le diagnostican cáncer somos doctores, médicos, somos psicólogos, trabajadores sociales y nunca tenemos la verdad absoluta, ¿me hago entender? Entonces como que cuando alguien me dice, ay, pues usted pudiera tener cáncer también, yo le digo, no, yo me alimento súper bien, yo hago ejercicios todos los días, yo no, y yo siempre me cuento por fuera de la bolsa. ¿Cómo estamos frente a eso? Mira qué importante eso. Fíjense que ustedes cuando nosotros hablamos que el cáncer puede ser genético es porque hay una mutación en los genes que hacen muerte de las células que vienen anormales. O sea que todos en algún momento podemos tener células anormales y tener cáncer. Simplemente que nuestro cuerpo es tan inteligente que las mata. Pero puede haber algún momento que haya un desbalance asociado a todos estos factores ambientales, de químicos, de comer azúcar, aunque no esté directamente relacionado, pero sí tiene que ver, y toda esta cantidad de cosas que se juntan que puede desarrollar estas células sin que se pueda controlar. Es decir, células defectuosas podemos tener todos, sino que afortunadamente tenemos unos genes que matan esas células, que cuando se da el cáncer genético es porque hay ausencia de esos genes que hacen esa muerte celular. Pero entonces cuando de pronto el paciente o la persona no tiene una mutación de ese gen, sino que puede tener la célula normal, pero hay otros factores como el estrés, como la alimentación, como toda una cantidad de cosas que puede hacer que esas células crezcan y no se pueda hacer una muerte celular, ahí es donde lo puedes presentar. Qué claridad frente a ese tema, porque uno estaba nulo, lo que te digo, una vez piensa es que... súper importante. Hay un tema fundamental, Doc, que ustedes acaban de mencionar y es la alimentación. Y respecto a esto también hay muchos mitos, pero también muchas prevenciones que nosotros podemos tomar. Recientemente, desde 1 o 2 semanas, vengo escuchando y viendo en redes unos estudios que salieron a nivel mundial sobre los componentes que pueden desarrollar células cancerígenas de alimentos como los embutidos, las salchichas, los jamones, bueno, todos estos alimentos procesados, pues principalmente de carnes que vienen, ya sabemos todos, con una cantidad de cosas adicionales a carne. Y entonces uno escucha que el azúcar, escucha que los embutidos, escucha que los productos de paquete, muchísimas cosas a las que yo personalmente les tengo mucho temor, les tengo mucho respeto, no las utilizo o lo evito en un 99% porque nadie va a decir que uno no tiene un pecadito y se antoja, pero ¿qué tanto tiene que ver este tipo de alimentos u otros en el desarrollo posible de un cáncer? No necesariamente ya, ¿cierto? Porque uno dice, ay, no, yo desde chiquita como eso y ya tengo 20, 30, 40 y no me ha dado nada. Sí. Tal vez le pueda dar mucho más adelante. ¿Cómo funciona esta parte? Sí, mire que ese es un tema muy importante porque una de las cosas que uno le dice a los pacientes cuando ya tenemos un diagnóstico es tenemos ya un cáncer y tenemos que evitar pues toda esta cantidad de cosas. Se ha asociado todos estos productos enlatados con todos estos químicos que pueden hacer un daño celular, ¿sí? Digamos que puede ser que no digamos yo consumo esto y me va a dar, no, eso es como algo asociado a más factores, pero sí está asociado también el azúcar, está asociado también estar expuestos a formol, hace un daño celular. De hecho, en algunas clínicas ya hemos prohibido toda esta esterilización de cirugía
por estos daños que pueden ocasionar a nivel de la célula. Entonces, todos estos factores sí contribuyen. ¿Qué otra cosa? Las grasas. ¿Qué pasa específicamente en el tema del cáncer de mama? Que las grasas aumentan nuestro tejido adiposo y hacen una conversión mayor de hormonas. Y las hormonas, digamos que una exposición muy de prolongada a hormonas, esto puede desarrollar más adelante, después de los 60, a que tenga enfermedades mamarias y dentro de eso, pues, esta patología. ¿Qué tan cierto es, doctora Vivian, que el cáncer duele solo cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya está regado? No, eso es un mito. ¿Es un mito? Sí. Generalmente el cáncer de mama no duele, pero cuando duele es porque ya hay una masa palpable, pero hay muchas cosas que hacer. De hecho, aprovecho para decirles que yo sé que es muy temida la quimioterapia, pero la quimioterapia en cáncer de mama es espectacular. O sea, las pacientes se les reduce el tumor y a veces se les desaparece cuando están esas masas tan grandes, tanto en la mama como en la axila. Entonces uno queda muy contento porque cuando ya las opera les va muy bien a las que se les desaparece el tumor. Entonces, toda esta parte de que le duela, hay mucho que hacer. Pues sí, por ejemplo, que no le duela el seno, que le duela la espalda. Bueno, ya hay metástasis, ya es más difícil, pero no imposible, porque hay pacientes con metástasis que tienen una supervivencia alta, porque ahorita tenemos mucho tratamiento. Quimioterapia, inmunoterapia, toda esa cantidad de Dijiste cosas. una palabra elemental y es tratamiento. Precisamente nosotros queremos contarles en un minuto acerca de esos tratamientos que están establecidos en Colombia. Seguramente con la doc podemos profundizar un poco más acerca de los tratamientos. Antes era la quimioterapia y antes de la quimioterapia era casi que cáncer sinónimo de muerte, porque entonces ¿qué hacemos, no? Y la gente era súper preocupada, lo mismo que con las pastillas frente al VIH, por ejemplo, que la gente era, no hay tratamiento certero frente a, pero hay una serie de tratamientos que queremos contarles precisamente en un minuto y ya venimos a debatir con la doctora acerca de esas alternativas de vida que tienen las personas que son diagnosticadas con cáncer. Entre los principales tratamientos oncológicos encontramos la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia, terapia dirigida, terapia hormonal, tratamientos paliativos, también el trasplante de médula ósea. Dos de la tarde, 14 minutos. Bueno, seguimos hablando con la doctora Vivian. Doctora, ¿qué avances, qué tratamientos avanzados han salido ahora en esto de la lucha contra el cáncer? Sí, Mauricio, bueno, con el tema del cáncer de mama, pues ahorita con tanta incidencia de cáncer hacemos muchos estudios, pero como el cáncer de mama tiene una incidencia tan alta a nivel mundial, todos los días hacemos estudios y han salido muchos tratamientos como esos, la inmunoterapia. La mencionó ya aquí ahí en la nota. ¿Qué es la inmunoterapia? Sí, antes el cáncer de mama triple negativo era algo sombrío, porque solamente era quimioterapia, cirugía, radioterapia y ya. Pero la inmunoterapia son unos medicamentos especiales para unos puntos de control del ciclo celular. Entonces ellos lo que hacen es que matan esos puntos de control y las pacientes les va muchísimo mejor y pueden vivir, o al menos tenemos algo que darles y un pronóstico mejor para ellas. Por ejemplo, en HER2 positivo. Hay un medicamento del doctor Javier Cortés que empezaron a hacer, que son los Destiny, que son el deruxtecan. Es un espectáculo, porque las pacientes metastásicas de cáncer de mama, inclusive con metástasis cerebral, les va súper bien. Y nosotros aquí en Colombia tenemos deruxtecan, que son unos casos súper especiales, mujeres tan jóvenes que a veces uno se siente pues ofuscado, porque es que nosotros como médicos queremos pues que todas estén bien, y hay casos de mujeres muy jóvenes, pero es, mejor dicho, un excelente medicamento con pacientes metastásicas. Y yo creo que se están estudiando muchísimo más. Ya la quimioterapia solamente se utiliza en algunos casos, pero ahorita este tema de la inmunoterapia ha servido mucho. También están los inhibidores de ciclina, que se utilizan luminales y son también súper buenos porque inhiben también el ciclo celular y las pacientes se les desaparece el tumor cuando hay enfermedad metastásica, están bien, tienen calidad de vida, no están enfrentando quimioterapia con todos sus efectos adversos, sino una terapia oral, que es una inmunoterapia. Entonces las pacientes están contentas. Bueno, pueden haber algunos efectos, pero no tanto y tan devastadores como la quimioterapia. Pero quimioterapia antes de cirugía y cuando no hay metástasis es espectacular en cáncer de mama. La doctora habla con una felicidad de estos tratamientos, que se le siente la pasión por salvar vidas y por ayudar
A muchas personas, de verdad que se siente, qué bonito cuando alguien habla con tanto amor por lo que hace y por tanto compromiso por cuidar la vida. Además, Doc, mencionabas algo ahora muy importante y es de los genes que atacan estas células cancerígenas, ¿cierto? El sistema inmune que juega aquí un papel fundamental. En los martes de Salud de Tardes del Sol nos encanta hablar del tema preventivo. Ahora mencionábamos lo importante de detectar a tiempo, ahí hay ciertos baches del sistema, pero a veces también responsabilidad del paciente cuando no detecta de pronto las señales a tiempo. ¿Qué podemos hacer en materia de prevención para tener un sistema inmunológico fuerte que logre combatir las enfermedades que vienen tan fuertes como el cáncer? Está la alimentación por un lado, pero ¿hay algún otro tipo de procesos o de temas preventivos que podamos tener en cuenta? Sí, la parte del deporte es supremamente importante. Ahorita hablaban mucho de la parte de disminuir el cortisol. Yo creo que eso es fundamental. La salud mental. La salud mental, el medio donde de pronto se pueda manejar el estrés. El estrés sí está asociado y también a disminuir toda esta respuesta inmunológica que tú hablabas, Daniela, y que los cánceres puedan regresar o se puedan de pronto progresar más cuando la paciente está presentando la enfermedad. Entonces, todo esto es un conjunto de cosas: alimentación, ejercicio, estilos de vida, manejo del estrés, y la parte emocional también es muy importante. Qué bueno que lo menciones porque, no sé si me equivoco, chicos, pero creo que pocos oncólogos o oncólogas que hayamos escuchado aquí mencionan eso como parte principal de la prevención en cuanto al cáncer, la salud mental y emocional y disminuir el estrés. Pues como que hace parte del sostener o de tramitar, ¿cierto?, el proceso, pero en materia de prevención yo no lo había escuchado y qué importante que lo traigas a colación. Gracias, Daniela, sí es cierto. De hecho, yo les digo a mis pacientes cuando ya las he tratado y hemos salido pues de todo esto, que tiene que vivir tranquila, que eso es un antes y un después. O sea, que ya hay que pensar en ella porque es que estar expuestas a unas cargas de estrés extremadamente altas sí les afecta. Muy bien, doctora Vivian Román, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Tardes del Sol. Pero no la vamos a despedir todavía porque, mire, le tenemos esta nota que es precisamente sobre esos principales temores que tiene la gente frente al cáncer. Vamos a verlos. Recibir un diagnóstico de cáncer es una de las noticias más impactantes en la vida de una persona. Y aunque cada historia es distinta, los miedos suelen ser muy similares. El primero y el más común, el miedo a morir. Muchas personas asocian el cáncer directamente con la muerte, sin saber que hoy existen tratamientos que permiten vivir muchos años e incluso superar la enfermedad. Otro temor frecuente es el dolor y el sufrimiento, tanto físico como emocional, especialmente durante los tratamientos. También aparece el miedo a los cambios en el cuerpo, como la caída del cabello, la pérdida de peso o cirugías que afectan la imagen personal. A esto se suma el impacto económico y laboral, el temor a no poder trabajar o convertirse en una carga para la familia. Y finalmente, uno de los más profundos, el miedo a perder la vida como se conocía, los planes, los sueños y la independencia. Informarse bien y no vivir el proceso en soledad hace toda la diferencia. Qué importante escuchar esto que nos comparte nuestra compañera Fernanda, pero yo le voy a decir el miedo más grande, doctora. El miedo más grande es el ser diagnosticado. Creo que ese es el más grande porque no estamos preparados para recibir un tipo de diagnóstico como ese. Y aquí podemos tener una conversación larga y con diferentes puntos de vista de mis compañeros, de usted mismo como doctora, pero nada en la vida a uno le cambia la sensación de recibir un diagnóstico de ese tipo, porque creo que a alguien que le digan, mire, su vida o su calidad de vida va a estar limitada o va a tener una condición diferente, pues va a estar contento, ni va a decir, tranquila que yo esta puedo. Creo que ese proceso llega, pero con el tiempo. Hablemos precisamente de ese miedo al diagnóstico, porque por el miedo al diagnóstico uno no va donde el doctor, por el miedo al diagnóstico uno quizá con dolor y todo se lo aguanta, y uno por el miedo al diagnóstico hasta que no se ve muy mal no va y consulta. Y creo que esos tres argumentos pues no permiten que se haga un tratamiento a tiempo y que la calidad y el pronóstico de vida pues se prolongue, ¿no? Hablemos un poco del miedo al ser diagnosticado, porque yo sé que mucha gente va a tu consultorio con todos los temores del mundo. Sí, claro. Yo no iría, yo te digo, yo a tu consultorio no voy. Voy a echar chisme, pero a que me den, me da mucho miedo. Sí, eso que tú dices es muy importante y yo creo que hay muchos miedos en la vida y uno de esos es la parte de la enfermedad, ¿sí?
yo que me pues enfrento no solamente a mujeres sanas o mujeres que tienen miedo a presentar esta enfermedad o las que ya la tienen, pues me encuentro todos los escenarios y es bastante duro y una de las preguntas que se hacen siempre es ¿por qué a mí? Porque a mí esa es la ¿Por pregunta. qué a mí me dio este cáncer? Entonces, pues en ese momento lo que hago yo es escucharlas, de la mejor forma les doy el diagnóstico y empiezo a ofrecerles todas las soluciones que hay. Es una forma como de decirles, bueno, hay mucho que hacer con respecto a esto y hagámosle, pero hay unas que verdaderamente llegan y ¿saben qué he visto? Las señoras de edad avanzada son muy pudorosas, ¿ya? Y no permiten ni siquiera que las hijitas las vean. Entonces, cuando ya llegan con esas masas prácticamente metastásicas y no nos dábamos cuenta y ahí es más difícil, pero de todas maneras tratamos de hacer todo lo posible. Entonces sí, ese es un miedo que todos nos enfrentamos. Mucho. Hay unas muy pocas que veo que sí no les da miedo, sino que ellas, venga, mándeme tal cosa, pero la mayoría sí tienen ese miedo. Hablemos de la sintomatología, Doc. Cuando tratamos de fomentar en todos nuestros televidentes ese cuidado, esa prevención, pero también esa detección temprana, es importante que hablemos de esos signos de alarma que nos pueden indicar que no se vayan a asustar. Vico dijo algo muy válido, se asustan y no van, todo lo contrario, que digamos, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué pasó aquí? Voy a revisarme y voy a ir al médico, voy a ir a donde el especialista para poder identificar qué está pasando y si hay algún tratamiento que tomar, pues tomarlo a tiempo. Está el cáncer de mama, que es tu especialidad, pero a nivel general, ¿hay algunos síntomas en nuestro cuerpo que nos puedan representar esa alerta? Claro que sí, yo creo que hay bastantes. De pronto el sentirse muy cansado, el tener sudoración excesiva. Con respecto a la mama, así sea que solamente tengan dolor mamario, siempre consultar retracciones, cambios en la coloración de la piel, que se sientan de pronto al palparse algún nodulito, alguna masa que no estaba, siempre consultar, porque generalmente los síntomas son muy inespecíficos al principio e inclusive uno puede pasar por asintomático y siempre hacerse los exámenes de rutina, no solamente la mamografía, el examen clínico mamario que nosotros hacemos, colonoscopias, endoscopias, examen de sangre oculta en heces que también les envían, toda esta cantidad de cosas que tenemos que empezar desde los 40 a hacer rutinariamente o inclusive antes si hay síntomas. ¿Qué factores influyen, doctora, para que en Colombia la mayoría de los diagnósticos sean lamentablemente tardíos? Yo creo que una de las cosas es el acceso que tienen los pacientes, lastimosamente de pronto a una especialidad, de pronto a veces falta de conocimiento, soy muy sincera, de pronto de los que lo reciben en las primeras IPS de manera de prevención, aunque tratamos de dar mucha educación con respecto a eso, el miedo también. El rechazo hay muchos también, pacientes ¿no? que le da el miedo, les da rechazo, y la parte pues de toda esta cobertura hace que todo esto se haga de forma tardía, cuando ya no haya mucho, pero pues de todas maneras siempre tratamos de hacer lo que más se pueda por ellos. Doctora, rápidamente, 2 preguntitas de nuestros televidentes para pasar a un testimonio, a un verdadero testimonio de vida. Y ahorita que hablábamos del tema edad, del tema sexo, por ejemplo, pues creo que es indiscriminado y allí es donde entendemos lo vulnerable que es la vida realmente y lo valiosa que es la salud y la prevención de lo que hablábamos. Pero hay una pregunta de una televidente, dice, buena tarde, por medio de una ecografía me salió que tengo engrosamiento endometrial. ¿Qué puedo hacer con esto? Muchas gracias. Gracias, Vico. ¿Cuántos años tiene ella? No dice la edad. Ya, lo que pasa es que cuando hay engrosamiento endometrial, si estamos en una edad fértil, puede ser algo completamente normal antes de llegar el ciclo menstrual. Pero cuando ya la paciente no tiene función ovárica, es decir, es posmenopáusica, el que haya engrosamiento endometrial, sí tiene que ir al ginecólogo para que le miren una biopsia y descartar cualquier patología en el endometrio. Y más si esto se acompaña de pronto a un sangrado anormal después de que ya haya llegado a una menopausia. Si estamos hablando de pacientes con cáncer de mama en tratamiento con tamoxifeno, todas pueden tener engrosamiento del endometrio, pero desde que no haya un sangrado anormal,
pueden estar tranquilas, sin embargo el gineco-oncólogo la revisa y mira que no haya más alteraciones. Esta pregunta viene de parte de una televidente que está recibiendo un tratamiento de quimioterapia y dice, pregúntale a la doctora, por favor, qué puedo tomar para el dolor en el cuerpo que me está matando. Mínimo, dice que eso lo da el doctor tratante. No sé si el doctor tratante lo puede decir o tú le puedes recomendar. Es una persona muy cercana a todo el equipo de Telepacífico. Dice, porque me estoy muriendo del dolor en el cuerpo, no se me pasa con nada. Sí, a veces es difícil porque este tema de la quimioterapia es muy bueno, pero también pues el matar toda esta célula genera pues esta adinamia, este cansancio. Me gustaría que ella se apoyara del oncólogo clínico, que es el que le manda todo este tratamiento endovenoso, porque hay muchas que se pueden aplicar inclusive sueritos de vitamina C sin que le interfiera en los medicamentos, y el oncólogo allí le puede ayudar para que se sientan un poquito más fortalecidas, porque entendemos que esto pues las deja muy cansadas, se sienten inclusive a veces con gangliositos en toda parte, empieza la caída del cabello, el agotamiento. Una cantidad de cosas, el agotamiento, alteraciones del sueño. Doctora, pues nosotros tenemos un testimonio que queremos compartir con todos nuestros televidentes, un testimonio que nos llega al corazón, no solamente por la persona que lo cuenta, sino también por la edad, porque consideramos que la juventud divino tesoro y entonces muchas veces hay excesos que tenemos dentro de nuestra juventud. Yo les quiero decir que hay muchos cánceres que sí, que se desarrollan a partir de la genética, pero hay otros que sí son buscados. Le voy a decir uno, el de pulmón para los fumadores. Eso es buscado, básicamente es buscado, porque usted sabe que este tipo de productos no le hacen bien a su cuerpo y se lo está poniendo a su cuerpo de manera forzada. No nacimos con una predisposición genética para aceptar el cigarrillo, por ejemplo, y esto es buscado. Y no estoy diciendo que por eso tiene cáncer y quién lo manda, lo que digo es que a veces buscamos males al cuerpo y específicamente el del cigarrillo, y hay otro que es muy común también y es el de hígado. Y es por el tema de la cirrosis que llega a partir de ¿qué? Del consumo excesivo de alcohol. Vico, tú me hiciste acordar de algo muy importante, y también en las mujeres el virus de papiloma humano. Ah, sí, señor. Acuérdense que lo pueden prevenir y que ahorita hay muchas vacunas, que hace parte del tercer caso de incidencia de cáncer y que también pues con la vacuna, inclusive hay una última que sacaron que cubre casi el 99%. Entonces, como tú dices, hay algunos factores que verdaderamente son directos y Somos esto lo responsables. podemos prevenir dentro de todo lo que Muchas hemos gracias hablado. por acompañarnos el día de hoy, doctora. Buena Gracias a energía. ustedes. Gracias, buenísima Gracias. energía. Y a Gracias, nuestros Mauricio. televidentes, mire con este testimonio de una persona bastante especial que nos quiere compartir qué ha sido su vida desde que la diagnosticaron, el tratamiento que lleva y la expectativa que tiene frente a esta enfermedad. El año pasado, en el 2025, para abril, empecé con una gripa muy fuerte, o sea, perdí la voz, me dolía muchísimo la garganta. En ese momento me la traté como una gripa normal, y para esos días ni siquiera fui yo la que me di cuenta de una bolita que me había salido en el cuello, en el lado izquierdo. Con la gripa que había tenido, me dio una otitis, que esa fue la que no soporté, porque el dolor del oído era horrible, era insoportable. Entonces dije, voy a ir al médico, y me dijo, me dijo que sí, que tenía una otitis severa, bueno. Y le dije, y aproveché y le dije lo del ganglio. Le dije que tenía un ganglio inflamado, que si era por la infección, y él me dijo, efectivamente es por la infección. 2 semanas después el ganglio no cambió, sino que agrandó más. Entonces me llené de muchísimo miedo en el momento. Yo dije, bueno, voy a ir, y ahí me atendió una doctora y me dijo, la tiroides no es lo que te está molestando y esto necesita una biopsia. Y 4 días después de realizarme la biopsia, me diagnosticaron con linfoma de Hodgkin, que es un tipo de cáncer. Mi consejo es que siempre que tengan algo, o que les salga algo en su cuerpo, o que sientan, o que algo se les manifieste en su cuerpo, vayan y acudan al médico.